En Seguros Confío te comparto mi pasión por la planificación financiera y los seguros en cada episodio del podcast. Aquí encontrarás información valiosa para que tomes decisiones financieras informadas que te acompañarán a lo largo de tu vida. Únete a nuestra comunidad y comienza a transformar tu salud financiera hoy mismo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Seguros Confío, un espacio dedicado a la salud financiera. Y el día de hoy hablaremos de uno de los seguros probablemente más vendidos y que conocemos muy poco, que son los seguros de SSTR. Hablaremos de sus exclusiones, de sus coberturas y todo lo que tengamos que saber sobre este tema. El día de hoy nos acompaña Sami Sangama, gerente general de Corredores de Seguros Sangama, con 15 años de experiencia en el sector de seguros. Gracias, Sami, por acompañarnos el día de hoy. Fiorella, realmente gracias por la invitación y es un placer estar con tu público para poder ampliar nuestros conocimientos en el seguro de SSTR. Así es, y mira, justamente el SSTR sabemos que es un seguro que es obligatorio para todos los que tienen trabajos de riesgo, pero también que muy pocos conocen de su cobertura, ¿no? Se toman solamente porque son obligatorios y probablemente no se conoce más allá sin conocer las ventajas y los beneficios que trae ese seguro en cualquiera de las compañías que los comercializan, ¿no? Cuéntanos un poco, Sami, qué coberturas nos podría dar el seguro de SSTR y sobre todo, principalmente, qué cosa es. Muy bien, mira, Fiorella, el SSTR es el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿sí? Es un seguro especializado para todas las actividades que componen un riesgo como tal. De hecho, hoy en día, por la misma mención que implica las distintas actividades, casi, por no decir todas, se necesita el seguro de SSTR. Algunas, por ejemplo, como los restaurantes donde mencionan no necesariamente tengo algún tipo de riesgo, también se requiere. Obviamente esto es un complemento al e-salud que también tiene un seguro para casos similares, pero el SSTR se creó con la finalidad de tener una atención de manera inmediata, oportuna, obviamente para poder salvaguardar la salud e integridad de nuestros trabajadores. Eso en sí compone el SSTR. Y sobre todo las coberturas y beneficios que tiene, ¿no? Muy pocos conocen este tipo de coberturas. Al final lo compras porque es obligatorio, porque te piden para ingresar y cumples con ese requisito y listo, ¿no? No sabes cuántos beneficios te puede traer, por ejemplo, tener esa cobertura sin límites, o sea, hasta la rehabilitación total del trabajador, que no sabemos cuánto podría costar. Eso es uno de los mayores beneficios que hay. No sé si existirá otro seguro similar en salud que tenga este tipo de límites. De hecho, creo que es un seguro completo. Así sí, es muy completo. A veces inclusive podríamos indicar que está por encima de las coberturas de un plan de salud convencional. Correcto. Porque aparte de tener una muy buena disposición en la atención, las coberturas como ya sea gastos médicos, gastos de indemnización, la hospitalización, inclusive hasta indemnizaciones en caso de fallecimiento o la misma hospitalización en caso que el trabajador quede inhabilitado para poder trabajar por un periodo largo o corto, ¿no? Entonces es un seguro que ha sido diseñado justamente para eventos como estos. Algo que me encantó y lo que acabas de mencionar es muchos de los empresarios consideran que solamente son para poder cumplir. Cuando en realidad un SSTR, dependiendo de la planilla y la cantidad de trabajadores, que creo que lo vamos a ver un poco más adelante, realmente son seguros bastante cómodos. Y cuando pase el momento de la verdad, que son los siniestros, te vas a dar cuenta que la inversión que hiciste realmente fue mínima comparado al impacto económico que hubieras tenido si no hubieras tenido el seguro. Y recibir una atención en clínica oportuna, rápida, donde tus familiares van a poder estar, donde tú como empresario, mediante tu asistente social, hacer el seguimiento correspondiente, creo que no hay nada mejor que un colaborador reciba ese tipo de atención, que es lo que se merece, porque finalmente, si bien es cierto, nosotros lo apoyamos de manera económica con un salario, pero también hay que darle una atención digna y de calidad. Claro, porque es nuestra responsabilidad, ¿no? Totalmente. Obviamente es la vida también de nuestro colaborador, ¿no? Y justamente el SSTR va más allá de las obligaciones, ¿no? Podemos tener un accidente mínimo que uno dice, pero ¿qué le puede pasar? Incluso bajando las escaleras de una oficina, se puede torcer en la pierna, puede romperse el brazo y esto conlleva a meses y meses de rehabilitación y hasta que vuelva a ser operativa esta persona, la empresa que no cumple con o no tiene, porque no es una obligación el SSTR, probablemente los costos van a ser
bastante altos, ¿no? Sí, algo que acotar en lo que tú mencionabas, a veces hay una ligera incógnita, ¿no? Si mi trabajador está en oficina o el que está en campo, ¿no? El que Claro. hace solamente, o el que hace el mismo teletrabajo como tal, ¿no? Y a veces se piensa que no hay riesgos dentro del hogar o en la misma oficina, cuando tranquilamente puede haber un cable, una caída de escaleras como acabas de mencionar. Entonces, obviamente los riesgos son distintos, por lo tanto, al ser distintos y no estar tan expuesto a un accidente como tal, también las tasas son más bajas y económicas, ¿no? Pero todo esto en el sector donde estamos en Perú se está descubriendo gracias a programas como estos y a los que estamos manejando hoy en día con toda la cultura de seguros. Prontamente, siendo muy optimista, vamos a tener un Perú más seguro. Sí, justamente ese es el objetivo, ¿no? Que podamos conocer y ya con el conocimiento vamos a poder no solo pues cumplir con la ley, sino usarlos de manera correcta, ¿no? Y teniendo un costo casi social al final, puedes tener la tranquilidad que si pasa algo a los colaboradores, que algo que no puedes controlar, al final va a asumir este tipo de seguros y pues uno va a estar tranquilo cumpliendo y haciendo feliz a la empresa que al trabajador herido en ese momento, ¿no? Es correcto. Pero todas las actividades no lo requieren. Hay algunas actividades que sí son obligatorias, que sí o sí deberían tenerlo, porque obviamente los exige la ley, y no son todas. Si bien facultativamente podríamos tenerlos todos, desde quien está en la oficina o quien tiene un trabajo menos riesgoso, pero al final siempre que va a cubrir lo que hemos comentado anteriormente. Pero siempre hay esas actividades que sí o sí deben tenerla, aunque quieran o no quieran. Y esa es justamente la No son pregunta a que te iba a elección, hacer. así es, no son a elección. Sí, es cierto. Bueno, creo que podríamos llegar a enumerar las más de 50 actividades que son obligatorias, pero las más conocidas, obviamente el sector minero, la parte de construcción, la pesquera, cualquier tipo de trabajo, ya sea de saneamiento, carreteras o en general, la parte industrial, la de calzados, trabajos con textiles, la parte eléctrica en alta tensión, y tranquilamente podríamos enumerar cada una de esas actividades. Pero, ¿por qué no son dignas de elegir si no las tienes que tener? Muy aparte que hay una institución que creo que todos conocemos, que a veces se piensa que es el enemigo, cuando en realidad su trabajo es la fiscalización para proteger a nuestros colaboradores. De una forma indirecta, protegen hasta nuestra propia cartera económica. Así Porque es. gracias a eso, Así es. cuando ocurren los siniestros, quizás vamos a poner ejemplos algunos. Recuerdo muy bien, un fin de semana fuimos con mi familia a Chosica, a estos centros campestres, y recuerdo de que estaban haciendo limpieza de piscinas. Y tú sabes que para poder limpiar y sacar la suciedad a veces utilizan componentes altamente tóxicos. Yo por curiosidad, siempre tú sabes que jamás hay que perder la oportunidad de poder hacernos presentes con seguros. Pregunté con quiénes manejaban su SCTR y justo ese día tenían que hacer la renovación de su póliza. Bueno, inmediatamente les dimos la ayuda que necesitaban. No pasó ni hora y media y una de las personas que estaba atendiendo se le cayó ácido al ojo. No, al ojo. Al ojo. ¿Cuánto tiempo nos demoró en emitir el SCTR? Lo hicimos entre los próximos 15 minutos. El siniestro pasó después de hora y media. Y tú sabes que para poder rescatar un ojo en una clínica de un nivel apropiado para una atención inmediata es altamente costoso. Claro que sí. ¿Cuánto le costó el SCTR? La prima mínima que nosotros conocemos, que empieza desde los 118 soles, o bueno, dependiendo de la aseguradora con la que se trabaje, desde los 246, 241 soles. Es lo único que invirtió. Y la operación, la emergencia, la curación, cubierta por la aseguradora. Entonces, esto nos invita prácticamente a nosotros a saber que realmente vale la pena poder tener este seguro. Claro. Porque es la inmediatez, es la ayuda que necesitamos darle. Claro, justamente son esos episodios que se van fuera de control, que probablemente el representante legal ni siquiera los tiene mapeados, ¿no? Que dice, bueno, alguien se encargará. Es una piscina, es rápido. Exacto. Nunca va a pasar.
Pero no, en vez, como tú dices, un accidente con un ácido todavía que es altamente riesgoso y una invalidez probablemente si no era atendido a tiempo, imagínate. También, obviamente, una de las coberturas es enfermedades profesionales y, en fin, o sea, los SSTRs tienen muchísimas coberturas y a un precio súper accesible. Justamente el espacio que quería tocar ahorita era eso, ¿no? Probablemente se piense que el SSTR cuesta por cada trabajador, no sé, 50, 80 soles, 90 soles. Y de hecho sucede, porque a veces le das la cotización y te dicen, ese es el costo por cada uno. Y yo, no, es por el total, son por ustedes 8, son por ustedes Obvio. 7, ¿no? Entonces siempre se queda esa duda de por qué es tan económico. ¿Será cierto o me están estafando? Pero es un costo probablemente porque es obligatorio también social, ¿no? Así es, así es. De hecho, esa fue el fin de la creación de ese seguro, ¿no? Y respondiendo un poco a la pregunta de por qué puede percibirse que es tan económico y a la vez si se va a activar o no, ¿de acuerdo? Esa era una de las preguntas que me hacían cuando llevaban a este colaborador que había sufrido este accidente a la clínica, ¿no? ¿Cuánto vamos a pagar de atención? ¿Cuándo nos va a salir la emergencia y todo eso, ¿no? Y yo les decía de una manera amena, obviamente para poder calmar las emociones, que había un solo documento que se llamaba la ficha, la cual se firmaba y era la carta de acceso para la atención. Yendo un poco más allá, ¿de qué depende mucho de los costos o el precio del SSTR? Definitivamente va a depender mucho de la actividad a la que se dedique la empresa. Va a estar claro que una cosa es la actividad de construcción y otra cosa es la actividad de mantenimiento de maquinaria pesada. Claro. Una cosa es la actividad de transporte, de carga, y otra cosa es la actividad de jardinería. Entonces, esto ayuda, y queremos en realidad ayudar a todos a que entiendan de que los costos van a depender mucho de la actividad a la que tú te dediques. Ahora, acompañado de esto y para no dejar ninguna duda, también hay un mínimo de colaboradores, que hay una mínima planilla que se podría considerar al momento de la emisión de esta póliza, la cual podría ser desde un solo colaborador hasta 5, 6, 7, dependiendo de la cantidad de la planilla que se vaya a declarar, para que los costos sean los mínimos, ¿de acuerdo? Esto acompaña que finalmente el empresario vea, que por un solo trabajador me cuesta 118 o 241 y que por 7 me cueste lo mismo. Sí, porque son los rangos que establecen las aseguradoras para, obviamente, con un tema de intervención social, esto sea más asequible para todos los empresarios, ¿no? Entonces, sí, realmente el tema del SSTR creo que es una de las pólizas, como lo dijimos al inicio, muy completas. Sí, de hecho, da completamente de la experiencia que tenemos, seguramente los casos que hemos tenido y que has salvado han sido muchísimos, pero yo creo que se conoce muy poco la diferencia entre un accidente laboral que puede pasar con la atención de una enfermedad profesional, ¿no? Totalmente de acuerdo. Porque obviamente la enfermedad profesional no va a ser inmediata, se va a ver en los años, en el tiempo, quizás cuándo. Y como el SSTR, bueno, es un seguro relativamente nuevo, los casos de enfermedades profesionales son muy pocos. Pero en 10, en 15, 20 años esto va a ser otra historia, ¿no? Así es, así es. De hecho, creo que uno de los sectores donde se ve constantemente las enfermedades ocupacionales, bueno, creo que después de la pandemia todo ha cambiado. Sí, también. Hoy en día no solamente se habla de una enfermedad como tal, sino también se habla de la salud mental. De hecho, el SSTR también está comenzando a considerar estas implicaciones, ¿no? Y lo hace más integral el tema de la póliza, pero partiendo de una enfermedad ocupacional, efectivamente. De hecho, el SSTR no solamente te va a servir para la atención del accidente, sino para las futuras terapias, tratamientos que tenga, hasta que obviamente este trabajador mantenga un vínculo contractual con la empresa, ¿sí? De hecho, y eso es, creo que un consejo para todos los empleadores, ¿sí? Cuando tenemos a un colaborador que ha sufrido un siniestro, debemos mantener la vinculación laboral, cambiar las condiciones para que obviamente no se exponga al riesgo, pero mantener la vinculación laboral. Hay una institución que nos ayuda y que nos fiscaliza cuando queremos obviamente no dar la atención correspondiente que necesitan nuestros trabajadores. Así que si tenemos algún trabajador que ya sufrió un accidente y va a necesitar mayor cantidad de terapias, tenemos que comenzar a activar los seguros que correspondan para su mejor atención, ¿no? Claro, y justamente estaba pensándolo otra vez,
que mira, lo que me pasaba a mí directamente, yo sentía ya dolores en la muñeca y obviamente es por el uso de la laptop, del mouse, pero es un riesgo laboral. Y entonces ya obviamente ya he cambiado todo, el pad del mouse, pero si yo no me doy cuenta a lo largo de los años, eso probablemente se vaya a convertir en una enfermedad profesional. ¿Y a quién voy a llamar? ¿A quién voy a llamar? Claro, nosotros mismos también debemos saber que Obvio, podemos, totalmente de acuerdo. y es que no conocemos, probablemente no sé en cuántos años estamos usando el mouse con tanta frecuencia, 10 años probablemente. Todavía no es reconocida como una enfermedad profesional todo lo que podamos tener con la muñeca, pero probablemente después sí, ¿no? Entonces es que tenemos que estar atentos, o todas las personas de recursos humanos o etcétera deben conocer cuáles podrían ser también estos riesgos que se pueden presentar a lo largo de los años, ¿no? Qué importante esto que acabas de mencionar, porque esto rompe un paradigma grande en el sector de seguros. Porque nosotros como corredores de seguros, como brokers, no solamente vemos por un interés de que tengas la póliza en sí misma, sino prácticamente estamos velando, somos tu mano derecha para cuidar a tus trabajadores. Sí. Y de esto va a derivar no solamente la atención del SSTR y otros seguros que también van a ayudar a que tengan un mejor complemento y una mejor atención. Totalmente de acuerdo, Fiorella. Claro que sí, después eso va a ser un alivio económico también, ¿no? Hoy día probablemente se considere gasto, pero en realidad es una inversión. Totalmente de acuerdo. Es una inversión a futuro, porque en caso pasara un solo accidente con un trabajador, solo uno, ya sería recontrapagado, digamos, toda la inversión que se ha hecho, porque los costos son muy altos, ¿no? De mantener, digamos, un trabajador sano si ha tenido un accidente, o rehabilitarlo a que vuelva a su estado anterior. No es tan fácil ni tan económico. Aunque sí la exposición del seguro dice, ¿no? El SSTR va a actuar hasta que el trabajador esté en las mismas condiciones como antes del accidente, y eso en realidad es complejo. Exacto. Entonces, no, sabemos que la parte económica va a poder ayudar, pero el que nosotros podamos estar presentes como empleadores y como corredores, obviamente eso va a generar que el colaborador también esté bastante motivado, ¿no? Sí, muy de acuerdo. Sí, justamente también es para recordar que los mismos trabajadores deben exigir también que tengan ese tipo de coberturas, ¿no? Con las actividades que has mencionado antes, son actividades de riesgo, entonces sí necesito tener esa cobertura, porque si algo me pasa, ¿quién va a velar por ti? O sea, al final es una condición que tenemos que velar por las dos partes, ¿no? Para que todos estemos seguros, y ya existe una ley que lo regula, entonces pues tenemos que seguirla, ¿no? Sí, y eso es importante. Si hay implicaciones de riesgo, definitivamente el colaborador también puede reportar a esta institución que conocemos, claro, para poder exigir esta póliza, ¿no? a su empleador, y obviamente cuidar su integridad. Sí. ¿Y qué pasaría si este empleador no cumple, no nos tiene el SSTR activo, o te enteras que era obligatorio justamente por tu actividad y tú dices, mira, vengo construyendo una empresa de construcción y nunca he tenido SSTR? ¿Qué hago? Que por las dos partes, ¿no? El empleador que se expone, y obviamente el trabajador que puede tener cualquier tipo de accidente, y pues ahí vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, es un riesgo para ambos. Algo que invita bastante lo que menciona Fiorella es el hacer empresa en Perú es toda una odisea. Así es. Realmente uno aprende en la cancha. Uno tiene que crear manuales, conocer de temas legales, financieros, bueno, en los que tú eres experta. Y hay veces en las que, por ejemplo, hablabas de una empresa constructora, ¿no? Cuando uno va a hacer una labor civil, hay todo un protocolo de seguridad, tanto de siniestros, tanto de la parte operativa, el manejo y la construcción. Y muchas veces estos documentos solamente se crean con la finalidad de acceder a los trabajos en concreto. Pero en la realidad, muchas veces nos damos con la sorpresa que no hay una acción como tal. Y sucede eso, que el colaborador a veces desconoce obviamente de sus derechos, también el empleador, en su afán obviamente de poder emprender y crecer, se olvida que hay ciertas obligaciones, ¿no? Pero para eso está esta entidad, ¿sí? SUNAFIL, que se encarga de... A veces lo ven como el malo de la película, cuando en realidad lo que ellos hacen es ayudarnos, ¿sí? Nos ayudan ¿de qué forma y de qué manera? Primero, obviamente,
a cumplir con todos los requisitos para tener un muy buen clima y un vínculo laboral con nuestros colaboradores, pero también a nosotros de saber que el hacer empresa, más que la parte económica, es un bienestar social y de impacto. Y si bien es cierto, las penalidades que ellos aplican, porque hay multas que no son nada, a veces no pueden ser nada amigables, pero a veces uno necesita que sucedan estas cosas para llegar a evitar futuras catástrofes. En una construcción donde están expuestos 50, 70, 80 colaboradores, sin contar los proveedores, si tendrán este seguro, y otras responsabilidades, realmente es un costo muy alto en el que ha sucedido eventos cuando han habido catástrofes donde ni el mismo contrato de la adquisición ha podido suplir todas las indemnizaciones que se tienen que realizar al momento de un siniestro de condiciones muy grandes. Sí, y totalmente de acuerdo cuando mencionas eso, en el que, podría hablarte un poco de números, las multas podrían ir tranquilamente desde los 1.700, 1.500 a más. Ahora, si bien es cierto, acá no quiero dejar pasar por alto lo siguiente. El colaborador jamás va a dejar de estar desprotegido. De hecho, si pasara algún siniestro y no tuvieran el seguro complementario de trabajo, el sistema, la ONP, ¿sí?, asume mucho de estos gastos o costos, como también se les indica, y al final lo que sucede es que esta repercusión económica que ha asumido para el colaborador, que no puede ser perjudicado jamás, se las cobra el empleado, con la tasa de interés correspondiente, con los gastos administrativos correspondientes. Entonces, todo esto se hubiera podido evitar si hubieran habido ubicado a su broker de confianza, ¿no? Obviamente, para ayudarlos en eso. Pero sí, son gastos muy grandes. Ha habido empresas en las que han quebrado, como mencioné al inicio, por no tener estas pólizas. Sí, justamente ahí el broker de seguros toma un papel fundamental, que no solamente es brindarles ese seguro, sino buscar también las alternativas que existan, ¿no? O sea, tenemos muchas aseguradoras que brindan ese servicio, pero no todas son ideales para ese tipo de clientes, y nosotros ya lo conocemos, lo filtramos, sabemos qué le puede convenir, sabemos que no, si necesitan algo con fluidez, con rapidez, etcétera. Entonces, ahí tenemos un papel fundamental, obviamente, para que tenga esa cobertura rápido y que obviamente puedan garantizar que sí lo van a atender, ¿no? Y eso es lo importante para ellos. Y también sobre el tema de los beneficios, ¿no? Es que muy poco se habla de esto y siempre se sorprenden cuando digo, mira, sabes que tú comprando tu SSTR tienes los cursos gratuitos, sí, capacitaciones gratuitas durante todo el año. Muy cierto. Y con eso te ahorras las 4 capacitaciones del año obligatorias y dicen, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde hay? ¿Dónde? Entonces, al final, siempre es una buena opción para que tú puedas no solo pues verlo como un gasto, sino como una inversión, porque bueno, tú dices, si no me pasa nada y no nos pase nada, que esperemos que no pase nada a nadie, al menos cumplo con las capacitaciones a todos mis colaboradores, que son capacitaciones virtuales, y cumples con la entidad reguladora y todos felices y contentos, ¿no? Hay que sacarle provecho a todo lo que podamos, porque sí, es un seguro obligatorio en la mayoría de casos, pero también tiene beneficios que nos pueden ayudar, ¿no? Hay diferentes beneficios, ¿no? Va a depender de la cantidad de colaboradores, de la actividad que realizan, etcétera, ¿no? Entonces ahí le tocan la puerta al broker, bueno, ya no puerta, sino le mandan el correo y que los incluyan los beneficios, porque sí es muy importante que conozcan esto para que lo sigan aprovechando, ¿no? Sí, gracias a estos cambios que se están dando muy rápido, que es para bien. Realmente el SSTR se ha vuelto no solamente una póliza muy accesible, sino también estos beneficios adicionales que acabas de mencionar, que son bastante buenos, que a veces uno, por no indagar más, ¿sí?, tiene que pagarlos de manera independiente, ¿no? Y también algo que me encanta y quisiera complementar es lo que mencionabas con el trabajo del corredor, del broker. Siempre, y lo decimos en las reuniones que tenemos y en las mesas y en las charlas, es la comercialización de la póliza es lo más sencillo. Cuando en realidad lo que nosotros somos para las empresas somos esos socios que probablemente no seamos parte del directorio, pero sí en las decisiones que van a repercutir frente a los siniestros. Porque tú sabes que todos están en los momentos buenos. Claro. Pero en los momentos malos,
nosotros somos los que prácticamente tenemos que estar ahí, sumergidos en los problemas, en sacarlos adelante, en ver la forma de cómo realmente dar ese soporte correspondiente a ellos, ¿no? Y es allí donde realmente se ve cuál es el valor de la diferencia de tener un corredor de seguros que realmente pueda ser integral en la atención que necesites. Pero sí, bueno, no son todas las aseguradoras. Hay un par ahí que nos están ayudando bastante con el tema de las capacitaciones. Creo que en su momento se podrán hablar de ellas. Pero sí, así que acá estamos para poder ayudarlos con todas las atenciones que necesiten. Sí, así es fundamental que conozcan todo y que pues aprovechen, ¿no? La idea es justamente en este espacio que tenga una planificación financiera y eso es aprovechar pues los beneficios que te da, pues no todo es gasto en las empresas, pueden tener No, beneficios. Es no, así. sí, definitivamente. Estas mismas capacitaciones que se supone que son una vez al año, que las tengas gratis por la adquisición de tu póliza, o sea, tranquilamente lo que vas a gastar en el SSTR ya se compensó con las capacitaciones. Claro, Ya está. Te evitaste de la multa. Así que, claro, y estás cumpliendo con todo y todo suma, ¿no? Felices y contentos y es importante que lo hagan y que sepan también en la parte de recursos humanos, etcétera, para que se habilite y todos los colaboradores lo puedan hacer de manera virtual, ahora que tenemos todos el uso del celular y, en fin, cumplir con todo, ¿no? Es importante eso. Pero también es un tema que me pregunta bastante, es ¿cómo hago en el caso de siniestro? Normalmente lo mm, que sucede es que en los temas de SCTR, muy pocas veces probablemente, se sepa qué hacer, ¿no? correcto. O sea, en el momento todos sabemos, les explicamos, le mandamos un manual, pero como sabemos cómo funciona en este mundo, en el momento de los hechos, pues uno se bloquea Exacto. y se queda completamente en blanco, ¿no? Entonces, Ujú. justamente es una muy buena oportunidad para decirle, ¿qué hago? ¿Me pasó algo? ¿Lo llevo? ¿No lo llevo? ¿Lo toco? ¿No lo toco al colaborador que se ha caído? Llamo a emergencias, llamo a la ambulancia, llamo al broker, o la aseguradora. Entonces es un tema fundamental que creo que es importante poder ampliarlo porque sí se necesita tener un orden para que el más afectado, que es el colaborador, pues se lleve de inmediato al centro médico, ¿no? Correcto. Y muchos dicen, bueno, de repente lo llevará a la ambulancia, pero a veces hay casos que la ambulancia se puede demorar. Conocemos nuestra ciudad, sabemos que hay lugares donde no va a No son llegar. asequibles o el tráfico que a veces no nos ayuda. Claro, y obviamente el empleador tiene que llevarlo, ¿no? Sí es importante que consulte cuáles son las clínicas afiliadas a su seguro, porque no es que va a llevar a la clínica y esa no está afiliada y ahora ¿qué hago? Mm, No, es todo un trámite. Entonces, hay pasos importantes que tienen que saber previos o definitivamente llamar a su broker en ese momento que le va a solucionar, ¿no? Que todo esto lo que estamos diciendo. a eso iba. O sea, no solamente es la comercialización, realmente hay un trabajo arduo cuando ocurre en el tema de siniestros. Bueno, en primera instancia, creo que es algo que manejamos todos los corredores, es que ante cualquier tipo de incidencia, que se comuniquen con su corredor. Así es. El motivo y la razón o circunstancia es porque conocemos el proceso que tenemos que seguir. Primero es reportar a la aseguradora como tal. Y obviamente la implicación del riesgo, la demanda, si se va a necesitar una ambulancia o no, y cómo está la persona, ¿sí? Obviamente llamar a las autoridades correspondientes, ya sea a los bomberos. Muchas de las veces el mismo serenazgo dentro del distrito donde estés ubicado también da un soporte, conoce primeros auxilios. Y también la parte efectiva, la parte policial. Pero todo esto son complementos, porque acá no hay que dejar de lado, y eso es algo importante de lo que quiero mencionar, es no podemos dejar de lado que se supone que cuando ocurren ese tipo de siniestros, nosotros tenemos que tener, con las capacitaciones por la contratación del SCTR que hemos tenido, un protocolo de seguridad y de atención. Entonces, seguir los pasos de esos protocolos. Si no los hubiera, porque puede pasar, ¿sí? Obviamente, la pauta más importante es socorrerlo de manera inmediata, ¿no? Y como tú mencionas, la misma demanda a veces hace de que la ambulancia no esté disponible. Así que cuesta responsabilidad de nosotros poder socorrerlo a la brevedad posible para su atención inmediata. Ya que si no hay un especialista en primeros auxilios, si no tenemos a ninguna de estas autoridades que nos puedan dar el soporte correspondiente, agarrar la camioneta y correr para poder auxiliarlo de manera inmediata. Es así. Sí, así es. Justamente es importante, como dices, Sammy, que sí, bueno, puedes tener la obligación de tener el SCTR, pero también alguien que te asesore en ese momento. Es tan valioso como cumplir con la ley.
¿no? Es igual de valioso, porque en esos momentos donde nadie sabe qué hacer, que probablemente no sea una hora comercial, probablemente un broker siempre va a responder, ¿no? 24/7 creo que es un término que ya está impregnado en nuestras venas, así es. Sami, cuéntame, ¿qué consejo le darías a los empleadores que en esos momentos pues ya tienen curiosidad y dicen, quiero ver cuánto me va a costar esa gracia, ¿cómo se dice? ¿Cuánto va a ser? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo planificar la salud financiera para la empresa con ese seguro SSTR? Bueno, siendo muy directo y franco, para poder manejar estas condiciones, primero es obviamente saber la cantidad de trabajadores que están expuestos. Nosotros por recomendación, y siempre lo hacemos todo, que sean todos los trabajadores. Pero entiendo que en realidad cuando uno va a ingresar a conocer este mundo de los seguros, quizás tenga cierto miedo o cierta implicancia de no invertir tanto, ¿no? Entonces, primero obviamente detallar las actividades a las que están expuestas, saber la cantidad de trabajadores y el monto de la planilla que perciben mes a mes para poder hacer las estimaciones correspondientes, ¿no? Creo que lo mencionamos al inicio, las tasas son bastante cómodas, no están siendo ni altas, gracias a Dios. No somos un país siniestroso, y eso ayuda obviamente a que sea de fácil acceso para poder obviamente comprar los seguros. Otra cosa importante que tampoco hay que dejar pasar por alto es al momento de la contratación del SSTR, ¿de acuerdo? Muchas veces, no digo que sean todas las instituciones, se presume que para poder tomar un SSTR más económico, declaró el sueldo mínimo. Y bueno, espero que no pase eso, pero si llegara a pasar, tenemos que ver que cuando ocurre un siniestro, la SUNAFI, las entidades correspondientes, no van a indemnizar en función a lo que hemos declarado en la póliza, van a indemnizar en función a la planilla correspondiente. Y de suceder alguna catástrofe, lo que pasaría al final es, se indemniza conforme a lo declarado, lo que se le paga a nuestro trabajador en la planilla, y la diferencia se le va a cobrar al empleador fuera de la multa. Entonces, definitivamente eso va a ayudar a cuidar la salud financiera, declarar una póliza lo más concreta y real posible, para que ellos tengan los costos correspondientes. Ahora, hay que ser claros acá. Definitivamente, nosotros como corredores, nuestro principal objetivo es que las empresas con las que laboran con nosotros tengan los mejores costos con un buen servicio, con el plus adicional de la certificación y todo lo que ello conlleva. Por lo tanto, cuando tendremos que validar qué opción es la más correcta, veremos las aseguradoras que contengan esas competencias y nos iremos por la que cumplen las condiciones que estamos necesitando. O sea, eso está más que claro. Claro, justamente ahí está también la función de tener varias alternativas, ¿no? Uh-huh. Se puede evaluar precios, beneficios, etcétera. Hay muchas funciones hay que evaluar, ya el cliente pues va a tener todo este abanico de opciones y va a elegir pues la mejor para obviamente mantener también, ahora que está siempre cada vez más difícil, una empresa con salud financiera pues estable, ¿no? Que eso cuesta, sí cuesta, pero mientras mantengamos un orden de todo lo que tengamos que hacer, va a poder ser más valioso para todos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. La salud financiera definitivamente en el sector empresarial es importante, mucho más, mucho más. Y considero, aunque suene un poco duro, a veces cuando realmente pasan las cosas te vas a dar cuenta que valió la pena poder haber invertido en ese seguro. Así es un seguro tan, al final de costo social, podríamos decirlo, así Sí. que es bueno investigar, no cuesta nada llamar y cotizar. Sami, muchísimas gracias por tus aportes, ha Gracias sido a ti, Fiorella. excelente conversar contigo sobre un tema tan importante que de repente no teníamos opción de dónde tener más información, ¿no? Y es muy amplia todavía, tendríamos que estar una semana, sobre todo en un podcast para Yo hablar. creo que hemos visto el ápice nada más, la punta del iceberg, porque realmente es muy amplio, o sea, como mencionaste, las enfermedades ocupacionales, en caso que alguien fallezca, el tipo de indemnización. Nos queda muy corto el tiempo realmente para poder ver cada una de ellas, pero por lo menos, si alguien quiere saber un poco más, creo que acá cuenta tanto con Fiorella como mi persona para poder ayudarlos en lo que necesiten. Así Más es. que gustosos para ayudarlos. Así es, Sami, por favor, cuéntanos cómo te pueden encontrar por las Bueno, redes. estamos en las distintas redes sociales, sí, como Corredores de Seguros Sangama. En TikTok también estamos.
Y muy contento realmente, Fiorella, porque gracias a estos canales nos permite llegar quizás a ese público que a veces no ha tenido el fácil acceso a poder conocer esto. Se presume que a veces los seguros son muy costosos, cuando en realidad, gracias a las oportunidades y el campo que se está abriendo hoy en día, son muy accesibles. Y el que cuente con un corredor no cuesta nada tampoco. De hecho, eso es algo que a veces también se asume, ¿no? ¿Cómo puedo contarle la mano con estos profesionales? Cuando en realidad nosotros, al ya tener toda la capacitación y la información necesaria, básicamente es la contratación para que cuentes con nosotros y con nuestra asesoría permanente y constante. Así que nada, síganos en nuestras redes sociales, tanto a mí como a Fiorella, y ahí estaremos más que dispuestos para poder ayudarlos. Excelente, Sabe, muchísimas gracias. Y bueno, los invito a suscribirse a este canal para que puedan mantenerse informados sobre los diferentes temas de salud financiera que tratamos. Hasta la próxima. En Seguros Confío te comparto mi pasión por la planificación financiera y los seguros en cada episodio del podcast. Aquí encontrarás información valiosa para que tomes decisiones financieras informadas que te acompañarán a lo largo de tu vida. Únete a nuestra comunidad y comienza a transformar tu salud financiera hoy mismo.